Buenas tardes. Rezamos hoy, como todos los días 23, de una manera particular por los enfermos, por intercesión de San Pío, y ya en la víspera de nuestra fiesta patronal, celebrando mañana el nacimiento de Juan el Bautista. El pasaje que compartimos está en el capítulo 4 del Evangelio según San Marcos. Un día al atardecer Jesús dijo a sus discípulos: crucemos a la otra orilla. Ellos, dejando a la multitud, lo llevaron en la barca, así como estaba. Había otras barcas junto a la suya. Entonces se desató un fuerte vendaval y las olas entraban en la barca, que se iba llenando de agua. Jesús estaba en la popa durmiendo sobre el cabezal. Lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Despertándose él, increpó al viento y dijo al mar: Silencio, cállate. El viento se aplacó y sobrevino una gran calma. Después les dijo: ¿Por qué tienen miedo? ¿Cómo no tienen fe? Entonces quedaron atemorizados y se decían unos a otros: ¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Palabra del Señor. El miedo o el respeto al mar, a las aguas profundas, es algo que está presente en todas las culturas, en toda la historia de la humanidad, en el corazón seguramente de cada uno de nosotros. Israel también comparte esta realidad y por eso en la Biblia muchas veces se expresa el poder que Dios tiene a través de imágenes donde Dios tiene poder precisamente sobre el mar, sobre las aguas, en este caso sobre la tormenta. En la primera lectura de hoy leemos un pasaje del libro de Job, donde Dios está hablando con Job y le dice que él le puso los límites al mar. Y termina el pasaje de hoy diciendo: llegarás hasta aquí y no pasarás, aquí se quebrará la soberbia de tus olas. En el Salmo que acompaña la celebración de hoy, escrito obviamente muchos años antes que Jesús y que seguramente los discípulos habrían rezado más de una vez, no solo los discípulos, sino también los lectores del Evangelio de Marcos, aquella primera comunidad, esta conciencia de el poder de Dios expresado en esa fuerza que tiene sobre las fuerzas de la naturaleza y sobre el mar en particular. El Salmo dice así: en la angustia invocaron al Señor, se está hablando de un vendaval en medio del mar, y Él los libró de sus tribulaciones, cambió el huracán en una brisa suave y se aplacaron las olas del mar, lo que sucede con Jesús. Pero también para Israel en particular hay una historia a la que seguramente en la que seguramente habrán pensado quienes leían a Marcos en los primeros tiempos, que es la experiencia de un profeta llamado Jonás, que ustedes recordarán, que es enviado a Nínive a predicar a los paganos, y Jonás se va para el otro lado en un barco. Allí hay una tormenta. Jonás está durmiendo, como lo presenta Jesús Marcos en el Evangelio. Lo despiertan a Jonás, se hace responsable. Esa tormenta es porque yo estoy escapando de Dios. Lo tienen que tirar al mar y ahí se calma la tormenta. Después viene el pez que se traga a Jonás y 3 días después lo devuelve en la playa, semejante a los 3 días que Jesús está muerto. Pero independientemente de esto, digo, está esta realidad de que Jesús está durmiendo, es despertado y con una sola orden: silencio, cállate, calma la tempestad. Y hago mención a los que leen por primera vez el Evangelio de Marcos, aquella primera comunidad, porque están padeciendo persecuciones por anunciar el Evangelio. Jonás tenía que anunciar a los paganos. Jesús invita a sus discípulos a cruzar a la otra orilla, que es tierra de paganos. Una invitación muy linda para toda la iglesia de todos los tiempos. La barca representando a la iglesia es enviada por Jesús a cruzar a otras orillas, a ir a tierra de paganos y a enfrentar dificultades, así como padecen las persecuciones al inicio del anuncio del Evangelio, así como se padece de muchas maneras en muchas partes. Digo, una llamada para la iglesia para que, a pesar de las dificultades, los vendavales, las tormentas que vamos pasando en el intento de anunciar el Evangelio, no nos desanimemos y no tengamos miedo. ¿Por qué tienen miedo? ¿Cómo no tienen fe? Puede repetir Jesús una y otra vez cada vez que nos acobarda esto de ir a anunciar el Evangelio. Y no hablo solamente de la iglesia, que institucionalmente puede hacer misiones, dirigirse a distintos lugares.
Hablo también de la iglesia que está en cada uno de nosotros, también nosotros, a veces en nuestra familia, en nuestro lugar de trabajo, etcétera, somos enviados a anunciar, pongo comillas, a los paganos, somos enviados a hablar de las cosas de Dios y no podemos asustarnos, no podemos dejarnos amedrentar por el rechazo o por el desprecio muchas veces en el anuncio. Creo que es algo que tenemos que pedirle de una manera muy particular hoy a la luz de este Evangelio a Dios, que no nos asuste el anuncio del Evangelio, que no nos asuste el aparente fracaso de la Iglesia, muchas veces porque el Evangelio no es recibido, muchas veces porque algunos miembros de la Iglesia tampoco facilitan ese camino a otros, que tengamos la fortaleza para ser testigos del Evangelio y enfrentar las dificultades con la certeza de que Jesús está presente. Solo hay que despertarlo, probablemente con nuestra oración. Que nos acompañe la protección y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.